Esta nota al calce es traída a ustedes con la colaboración de libros787.com. Esta nota al calce también es traída a ustedes por jaboneradongato.com. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes, elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítanos en www.jaboneradongato.com. Jabonera Don Gato, váyase a bañar. Buenas, saludos a los amigos de Marea Ecologista. Le habla el periodista y editor Marcos Pérez Ramírez. Estamos en un episodio más del podcast de Marea Ecologista en un tándem con los amigos de Plan de Contingencia. Y vamos a hablar de Joyuda. Está por aquí el amigo Guarionex Padilla Martí, de Plan de Contingencia. Saludos, Guario. Saludos Marcos, y esta es una colaboración nuevamente. Ya en el pasado habíamos hecho una conversación eh, fruto de esta colaboración que hemos tenido. Tú has estado presente siempre documentando distintas causas ambientales, así que yo creo que ya podemos hablar de una marea de contingencia ecologista. Marea de Contingencia Ecologista. Me gustó el título que le diste. Y estamos también acompañados de la compañera y colega Janet Ramos. También Janet es miembro de la comunidad, miembro y lideresa de la comunidad de Joyuda. Y también Janet Ramos trabaja con los amigos de Sea Grant en educación. Saludos, Janet. Hola Marcos, gracias por esta invitación para estar aquí con ustedes en esta noche. Gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar sobre las tres últimas noticias que publicamos en Marea Ecologista. Una de ellas, mareaecologista.com. Una de ellas es la última que estuvimos reseñando en nuestro portal y es la reacción o la no reacción del alcalde de Cabo Rojo, Jorge Morales Wiscovich, a la serie de denuncias que Marea Ecologista a su vez recogió en un reportaje que titulamos Con el agua al cuello, la comunidad y naturaleza de Joyuda ante el aumento de construcciones ilegales en la zona marítimo terrestre. Y el alcalde de Cabo Rojo, nosotros la noticia la publicamos el 7 en la noche. El 8 de la mañana estuvimos desde el temprano haciendo las gestiones con el alcalde y su ayudante principal para que nos reaccionara a la noticia y nos sorprendió que nos reaccionó. Nos sorprendió además porque también teníamos conocimiento de las resoluciones 24 y 25 de la legislatura municipal del municipio autónomo de Cabo Rojo, que habían aprobado sendas resoluciones a su vez en apoyo a los proyectos del Senado y la Cámara, el 32 y el 43 del Senado, y luego el 115 y 116 de la Cámara, que son las veces que se han presentado los proyectos para proponer una moratoria en la construcción en la zona costanera. Así que teniendo estas herramientas firmadas por el propio alcalde Morales Wiscovich, pues deciden no ejecutarlas porque son políticas públicas del municipio de Cabo Rojo, fueron resoluciones aprobadas. Guarionex era en ese tiempo legislador municipal por el Partido Independentista. Guarionex, cuéntanos un poco de la experiencia de la erradicación de esas resoluciones. Pues mira, estas dos resoluciones se presentaron como parte de una iniciativa de los legisladores municipales del PIB a nivel isla, particularmente de los pueblos costeros, con la intención de buscar apoyos a nivel municipal a un proyecto estatal. Eran dos puntualmente, el primero siendo el proyecto para la moratoria en la construcción en la zona costera, sobre todo porque a raíz del huracán María y de las distintas controversias ambientales que han surgido como consecuencia de la inacción de parte del Estado, hay una necesidad de actualizar mucha de esa zona marítimo terrestre
lo que son los deslindes, y naturalmente pues estudiar la zona costanera. Así que una de esas iniciativas fue que a nivel municipal, los municipios costeros se presentara en las legislaturas municipales una resolución donde el municipio endosaba o apoyaba esa medida estatal. Eso como un mecanismo, ¿verdad?, de ejercer presión. La otra resolución era en torno a un proyecto que el PIB ha presentado múltiples veces, que es el proyecto para crear una ley de costas. Es importante señalar que en Puerto Rico la ley de costas se remonta a la época española, es decir, que nuestro Estado de Derecho respecto a la costa es sumamente antiguo y que no está vigente conforme a los cambios en la zona costanera, por lo cual se hacía urgente y se hace urgente tener una nueva ley de costa que pueda atender ese y otros problemas. Janet, te quería preguntar, precisamente en estas resoluciones que le había preguntado a Guariones cómo fue la experiencia, se argumenta muy bien con argumentos históricos, culturales, pero también científicos y ecológicos. Y vamos a profundizar un poco de esto porque tú también eres educadora, trabajas con las comunidades de pescadores. Vamos a hablar un poco de los ecosistemas de Cabo Rojo, pero de Joyuda específicamente. ¿Cuál es la relación que hay entre la playa de Joyuda y la reserva natural, la laguna de Joyuda? Bueno, la laguna de Joyuda yo creo que es la única laguna salada que existe, se nutre del agua de mar, ¿no? Tiene una entrada bastante cerca relativamente de donde nosotros vivimos. Esa laguna solía estar muy llena de vida. Allí se hacían unas pescas enormes. Yo he visto fotos de hace muchos años donde se cogían unos meros de respeto. Además, la laguna en particular tiene unos camarones, viven unos camarones pequeñitos, que son, no, ¿qué te puedo decir? Tú comparas esos camaroncitos con los camarones que te venden en otros restaurantes que vienen congelados de otros sitios y son la cosa más exquisita que tú puedas probar. Pero todo eso ha bajado en cantidades. ¿Por qué? Porque los impactos que tenemos, que vienen de las construcciones en la costa, la afectan directamente y alrededor de ella. O sea, a mí me encanta esta palabra, la huella antropogénica. Aquí es bien notable. Entonces tenemos que con todas estas construcciones que se están haciendo, arrastran sedimentación al mar. Aquí nosotros tenemos arrecifes de coral, tenemos praderas de hierbas marinas, nosotros tenemos manatíes que viven en el área, tenemos tortugas que llegan por el área y las tortugas se alimentan de las hierbas marinas y los manatíes se alimentan de otro tipo de hierbas marinas. Tenemos mantarrayas que vienen por esta área, delfines, los podemos ver. O sea, hay una vida marina abundante, pero de la misma manera tenemos descargas de agua sanitaria. Tenemos, como te mencioné, la sedimentación. Tenemos los restaurantes que tiran escombros no debo llamarle escombros, cosas de la cocina las tiran al agua. Yo he visto espuma saliendo de restaurantes, bajando al agua porque tienen, yo no sé qué cosa es, los fregaderos o algo, descargan al agua. Y lo he visto, no es que me lo estoy inventando, es que lo he visto. Eh, ¿Qué más te puedo mencionar? Aquí tenemos una cantidad de embarcaciones que pasan constantemente sin control de velocidad. Todo eso afecta a la vida marina. Tenemos todas las luces de todas las viviendas que enfocan hacia el mar, contaminación lumínica. ¿Qué Y más? en ese sentido, lo que precisamente atrae y hasta origina en términos originarios, ¿verdad? De los habitantes de Cabo Rojo, son los ecosistemas precisamente que atrae al ser humano, porque tú lo que comentas, ¿verdad? Con todo este relato bien sucinto que tú has hecho tan bueno, es la relación de que el ser humano viene a pescar, a buscar sustento, a buscar vida. Estos son los criaderos de los peces, ¿verdad? Que luego salen, como tú dijiste, a las praderas de hierbas marinas, a los A los arrecifes de manglares que llaman. coral. Y los manglares también terrestres tienen otra vida terrestre bien importante que tiene una relación con limpiar las aguas que bajan de los ríos, etcétera. Son un filtro. Eh, es Son un un gran filtro y filtro. aparte de eso, es un área donde vienen muchas especies de peces a desovar
y sus bebés se quedan ahí para protegerse de los depredadores. Y Entonces, así como ellos se protegen de los depredadores, Janet, nosotros te entrevistamos, quiero decir, el equipo de PBS, Eduardo Mariota y yo éramos corresponsales cuando el huracán Fiona, y tú también nos hiciste un relato, y Luis, que es vecino, otro vecino que no está aquí hablando con nosotros, y no tiene que ver con esta pesquisa, estábamos hablando de la cobertura del huracán Fiona, y nos hablaron de cómo esas inundaciones fueron distintas. Relátanos esa experiencia otra vez, Janet. ¿Qué fue lo que bueno, pasó ahí? alrededor de Joyuda, cuando digo alrededor, es desde la carretera 100 hacia acá, se han rellenado algunas áreas, ha habido desmonte para construir, de hecho hubo un espacio cerca de Conde Ávila en la carretera número 100 donde se sacó toda la vegetación, se movió terreno al lado de una quebrada que ahora no se ha hecho nada ahí. ¿Sabes a dónde me refiero, verdad, Wario? En el espacio Sí, cerca de Luz Carmarín, yo no sé qué pasó ahí. Todas esas aguas de escorrentía vinieron a parar acá. O sea, y no hay manera de que eso corra y no inunde porque hemos creado niveles más altos. El agua se empoza y luego entonces viene e inunda. Eso es parte Y del se mezcló aquella vez, si no me equivoco, me corriges, con que las bombas de la autoridad se dañaron. correcto. sí, porque aquí hay un, ¿verdad? Lo que menciona Janet es que para el 2022 se anunció con bombos y platillos el desarrollo novedoso de un proyecto de un centro comercial con vivienda, algo que necesitamos en la zona porque no es suficiente los que tenemos. Y ese proyecto que no se ha concretado, hubo una remoción significativa de corteza terrestre y que impacta, ¿verdad?, a una quebrada que a su vez desemboca eventualmente en el caño de la laguna de Joyuda. Y esta quebrada, pues se nutre de las escorrentías fluviales que al no tener esa corteza terrestre, pues se multiplicó. Yo llevo viviendo aquí 30 años, nacido y criado en esta comunidad. Y creo que te lo decía, se lo decía a Janes, te lo dije a ti esa semana de Fiona. Yo no había visto inundaciones como esa. Yo Yo vi tampoco. la comunidad como si fuera una isla. Solamente el área de la carretera parecía como es un terraplén natural. Lo que estaba al otro lado estaba totalmente inundado. Así que yo creo que es una de esas inundaciones que no había ocurrido nunca. Y no había ocurrido nunca porque el ser humano tiene muchísimo que ver en cómo se dio esa inundación que afectó a una parte de la comunidad muy específica en la zona del parque, donde hay unas instalaciones de la autoridad de acueducto y alcantarillado, específicamente a lo que son los sistemas sanitarios, ¿verdad? Que ya de por sí tienen muchas deficiencias, como mencionaba Janet, porque cada vez que llueve, pues se desbordan, dejan de funcionar las máquinas, y esas aguas ¿a dónde van? Pues van naturalmente al mar. Así que Fíjense qué con la inundación, interesante que esto que estamos discutiendo, estamos hablando de bombas. Quiero parar aquí, igual, perdona que te ujú, interrumpa, sí, para sí, subrayar eso. Son bombas que necesitan ayudar a que lo que hacían los ecosistemas, que eran los manglares y los humedales, y la relación que tenían con ese hilo fino que es la PR-102, que me imagino que el mar desbordaría cuando subía y se metía en la laguna y la laguna se inundaba. Pero como ahora hay carreteras, casas, han hablado ustedes de que han elevado el terreno, literalmente han creado una isla y entonces estas situaciones se están repitiendo en el condado porque en el condado desapareció el humedal del Machuchal, que es donde hoy Ocean Park. Ocean Park. Las bombas que hay más arriba en Playita, donde también hay unos humedales que se removieron. Los compañeros de Va a pasar en Aguada Luquillo, conocen, va a pasar en va a Luquillo donde pasar están el Luquillo. construyendo. Los compañeros en Madre Vieja lo saben en Aguada también. Si asfixian el humedal les va a ir peor. Y en el río Piedras, ¿verdad? También la canalización puede poner peor esto y lo que se propone sería mucho peor. Así que las soluciones que trae el ser humano mecánicas
son unas soluciones que vienen a empeorar las cosas y cuando fallan todas estas bombas y todas estas soluciones humanas, antropogénicas, que no son las basadas en la naturaleza, pues los desastres se multiplican. Fíjense que ustedes, Pero aquí, Marcos, la hay un cosa, factor común que lo dicen ustedes en Joyuda, se está repitiendo ahora con estas lluvias que hemos visto de la isla por 3 días. Todo el mundo sigue diciendo la misma frase. Nunca habíamos visto lluvias así. Nunca había visto el río así. Así nunca se comportaba la quebrada. Cambio climático. Son unos golpes de lluvia intensísimos en un espacio de tiempo bien corto, eh, en unos terrenos que lo hemos visto en San Sebastián Corozal, que no se han recuperado del todo tampoco. Mira lo que pasó en la escuela de Yauco, en la Ernesto Ramos Antonini, que la escuela se inundó, eso nunca había ocurrido en el mismo pueblo, con las lluvias de esta semana. Y el pueblo de Yauco era un pueblo que, sí, históricamente, ¿verdad? Es como en la parte más alta que el río Yauco le debe pasar por el lado y pero el río fue supuestamente. desviado, ¿verdad? Con la construcción de la represa en los 50 y la construcción de la urbanización Luquetti, entiendo que el río fue desviado, así que el río siempre reclama su causa original. Lo mismo Eh, pasó en Humacao, después del el paso del huracán María. En Humacao un dique también. Cuando las aguas del río y del mar se encontraron, subió completamente el nivel Punta e Santiago, sí. inundó en Punta Santiago. Eso fue un desastre Claro. terrible. Sí. Esa es otra conversación de país que tenemos que tener, que así como estamos teniendo esta de salvaguardar y proteger la zona marítimo terrestre, no solamente por un asunto de ecología, sino por un asunto de seguridad de todo el ser humano, de la naturaleza y de nosotros. Así hay que tenerlo también con los cauces mayores de los ríos. Es una Pero fíjate, conversación Marco, que tenemos bien perdóname que te pendiente. interrumpa, es que yo siento, tanto que se habla de planificación, 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 es como si no hubiera ninguna. No la hay, en efecto. Y no se está teniendo esto en cuenta. También en la noticia quería comentar con ustedes, reseñamos 2 querellas que se han radicado. Ayer el Departamento de Recursos Naturales actuó sobre una de ellas, eh, que es una casa vagón. Estos 2 casos que vamos a hablar, a mí me parece que son los más Medular. flagrantes, por decir, por ponerle un adjetivo, y absurdos también, desde todos los puntos de vista. Entonces, el Recursos Naturales actúa contra una casa vagón donde se presume, ¿verdad?, que se van a poner, por la apariencia que tienen y por la tendencia que hay en el mercado de estos, parece que era para alquiler de corto plazo, que incluía una terraza, balcón, pero lo más burdo es que estas personas tiraron roca ígnea en una porción de la playa, se apropian de la playa, la desaparecen. Y hasta me sorprendió muchísimo, comentaba antes de que empezáramos a grabar, cuántas veces los sorprendieron los vigilantes en esta actividad de manera burda. ¿Cómo esto Sí. sucede en la comunidad? ¿Cómo esto es posible? Yo Yo, creo que, no, adelante, Janet. no, 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 dale tú, dale tú. No, desde que yo tengo uso de razón, siempre, ¿verdad? Primero, aquí había en la isla de Ratones, en la comunidad, hay un islote, un callo, que pertenece, al igual que la laguna de Joyuda, al bosque estatal de Boquerón, que es uno de esos bosques históricos creados más o menos en 1917 por el gobernador Arthur Jaeger, 18, sí, 18, ¿verdad? sí. Que fue un momento en el que se crearon una serie de reservas forestales en Puerto Rico y se le fueron añadiendo, ¿verdad? Otros ecosistemas, incluyendo este islote. Y ahí había un destacamento del cuerpo de vigilantes por Correcto. muchísimo tiempo. Después del paso del huracán María, la isla quedó en el abandono y por consiguiente ya no hay personal del Departamento de Recursos Naturales que tenía adscrita no solamente la vigilancia de la isla, ¿verdad? De ese islote, sino también lo que tenía que ver con la reserva de la laguna de Joyuda.
El paso del huracán María, pues afectó, como todos sabemos, al litoral costero de una forma grandísima. Jayuya yo creo que no ha vuelto a ser la misma después de María, como otras comunidades costeras. Pero antes de eso, aunque siempre han habido proyectos de construcciones que no necesariamente han contado con los permisos, uno sí veía el patrullaje preventivo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Pero es que esto no solamente es María, ¿verdad? El Departamento de Recursos Naturales también ha ido pasando por todo un proyecto neoliberal de país que ha significado el recorte de asignaturas presupuestarias que revinde en la falta de equipos, de personal, mucho empleado que se ha ido retirando. Por lo tanto, el cuerpo de vigilantes no necesariamente tiene el mayor personal, ¿verdad? Para cubrir gran parte de Cabo Rojo y de otros lugares, ¿verdad? Porque el cuerpo de vigilantes de Boquerón, yo entiendo que se extiende más allá de Cabo Rojo. Entiendo que también partes de Mayagüez y de Añasco son partes de la jurisdicción. Podría estar equivocado, no sé si Janet tiene más información al respecto. Sé que también en Lajas hay un destacamento del cuerpo de vigilantes. Que eh, carecen de equipo. que también carecen de equipos y que tienen sus particularidades porque allí también hay un bosque de mangles grandísimo, posiblemente Y de los más grandes. les pregunto a ambos, ¿se da la tendencia, al igual que en otros casos, como se ha reseñado en La Palguera y en otras zonas costeras, que hay muchas denuncias de que estas construcciones se hacen de noche? Claro, por supuesto, y hubo tempranas horas de la mañana. El Lo que asunto es que después de María, ¿verdad? Esto pues aumentó, sobre todo porque como todos sabemos, el Estado ha estado completamente ausente. Esa inacción de parte del Estado pues ha permitido que proliferen este tipo de construcciones en la zona marítimo terrestre, a veces incluso a plena luz del día. Por eso Oye, es que se da el porque es que caso de que los vigilantes los encuentran con las manos en la masa, como muy bien pudimos ver en la, en la decisión, ¿verdad? Del orden de Ceci de Sista. sí, porque traer esos peñones, eso Eso no no es lo vas a una hacer de noche. no, y no es una bolsita de canicas que uno tira ahí en la playa, Pero, ¿verdad? No por es que deja, ejemplo, es como cuando impresionante. A mí me impresionó, o sea, no deja de sorprenderme el en el, nivel de burdo que fue esto, en ¿no? el 2022, que yo sé que tu trabajo de investigación fue vital para la victoria de la comunidad respecto a la Casa Camper, Ujú. asociada a Moisés Sánchez Loperena. eh, y a gente allegada bien cercana, ¿verdad? A líderes importantes del Partido Nuevo Progresista. Yo recuerdo que esa casa se instaló de noche. Yo la vi, tipo 12 de la medianoche más o menos, ¿verdad? Es que no había mucho tránsito, no hay policía, no hay vigilante, y sin preguntar pusieron la casa camper y de momento aparece la verja. Eso es algo común, ¿verdad? No solamente aquí, sino en otras comunidades costeras cuando se dan este tipo de construcciones. Ojo, no Este es el mismo relato que vimos, por ejemplo, en Salinas, exactamente. Es lo mismo. ¿verdad? Pues estas últimas órdenes que han radicado los federales de arresto, pues mira, los camiones llegaron en la noche, soltaron un material de relleno. Wow, pero me sorprende porque vuelvo, insisto, o sea, estos no son camiones que están cargando tres cuartones de madera, un sofá, o sea, estos son camiones de un volumen bien grande, o sea, que traen relleno con unos peñones y para bajar esto también se necesita una maquinaria considerable, ¿no? Claro, Y necesitas ta- mínimamente detener el tráfico, por ejemplo, porque de acuerdo a las fotos que se han ido difundiendo en los medios de uno de esos casos que eh, investigaste recientemente en Marea Ecologista, pues se hizo un rompeolas. Entonces, ¿cómo es posible que esa cantidad de rocas haya llegado a ese lugar sin que nadie se haya percatado, sin que las autoridades lo hayan visto? Y por aquí pasan embarcaciones de fura varias veces al día. Por esa orilla. bajar los vagones también requiere de unas grúas grandísimas
tener los para contenedores. posicionarlo, los Proteger. contenedores, esos vagones Correcto. Y eso que contenedores. trae Janet, ¿verdad? Es importante porque ¿Qué dijo aquí Janet? Perdón, Janet repítelo, por favor. menciona que la FURA, ¿verdad? La Unidad Marítima de la Policía de Puerto Rico hace patrullaje preventivo en esta área y lo hace porque no solamente es la jurisdicción, es una zona que está caliente en términos, ¿verdad? Del tráfico de drogas y del tráfico de personas con estatus migratorio, ¿verdad? Irregular, pero también porque muy cerca de donde yo vivo hay un muelle del supermercado que le provee, ¿verdad? Servicios de combustibles no solamente a FURA, sino al DRNA y al Border Patrol y a la aduana. Es decir, que es un área importante donde las autoridades federales y estatales vienen diariamente, más de una vez, a recargar. Así que a mí me sorprendería mucho pensar de que ellos no están al tanto de lo que está pasando en el litoral costero, porque si uno que no necesariamente está todo el tiempo pendiente, desde el mar, la visión debe ser totalmente distinta y debe ser mucho más fácil de poder detectar los cambios, ¿verdad? En términos de las estructuras y de la infraestructura que se está haciendo allí. Tomando, como por ejemplo, tú pasas hoy y vienes dentro de 2 días y de momento por donde tú pasabas, que no había nada, encuentras un muelle. Yo, yo, yo no sé, Marcos, pero a mí se me ocurre, ¿verdad? ¿Ok? ¿De dónde salió ese muelle? Déjame bajar, investigar si tiene los permisos, si buscó el permiso en el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, si Recursos Naturales le dio la concesión, pero no parece haber un interés en las agencias. Y fíjense que a los escuchas de plan de contingencia y de Marea Ecologista estamos hablando de unas actividades para hacer todo esto. Fíjense lo que nos ha costado contarlo para uno ejecutar esto. Esto no es, vuelvo, insisto, esto no es llevar unas tablitas a un sitio o un saquito de cemento. O sea, esto es una logística, esto requiere una logística que hay que planearla. Por lo tanto, esto se hace con alevosía. Todas estas acciones son con alevosía. Por eso insistí en el factor de que se hacen de noche. Y también contrario a las recomendaciones que ha hecho el Comité de Cambio Costero, y ahora vamos a pasar a ese segundo, otro caso súper flagrante, que es que ahorita lo mencionó Guarionex, lo mencionó Janet también, que las casas y las construcciones que estaban en el litoral costero, que se vinieron abajo con María y están en zonas cuestionables, no se supone que se le dieran permisos de construcción a menos que fueran estructuras críticas. Pero hemos visto que se al garete, y el otro caso flagrante es una piscina infinity debajo de una casa, escuchen bien, que a su vez ya tiene pilotes que está hincada en la zona marítimo terrestre. La piscina Infinity, y pueden ir a los amigos al portal de mareaecologista.com a ver, y vamos a colgar también después los enlaces de las noticias en los podcasts de ambos corillos. Pueden ver lo insólito de este caso de la piscina Infinity está tan cerca del mar que literalmente no había necesidad. O sea, parece que tú estás dentro de una yola en una cosa. A mí me da hasta claustrofobia porque parece que la casa se le va a caer encima a uno. La ola choca con la piscina. La ola choca con la piscina y ahí se construyó esa piscina Infinity. Un pozo séptico. Otra vez. Sin permiso. Yo presumo que esa piscina no tiene permisos de absolutamente nadie. Y este caso que estamos hablando también, y vamos, pueden verlo en el portal de Marea Ecologista y vamos a compartir las imágenes. Este en específico está también en las grandes plataformas de alquiler más reconocidas como Airbnb, Join and Esa Join, está en Join and Join. en Join and Join, como que es una de las plataformas que tiene los lugares más infames en la zona marítimo terrestre, me parece a mí. Muchas también de la palguera están en esa De plataforma. hecho, lo más horrible de este tipo de plataforma, particularmente de Joy and Joy, que tiene presencia en Facebook, es que te venden la idea de playa privada.
o sea, el atractivo principal de estas propiedades que se anuncian en las redes sociales porque están buscando un demográfico específico, ven, a pasar el fin de semana, 3 días, etcétera, es que vas a tener la playa privada. Entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo se normaliza eso entre la ciudadanía de que la playa es privada, de que tú tienes acceso privado al mar? O Y sea, cómo la ¿hasta gente lo dónde hemos llegado? aplaude, Y cómo cómo la la gente gente lo lo aplaude. aplaude. Y si yo Hay estoy un, viendo eso, el Estado también lo está viendo porque hay gente que tiene conocimiento, los mismos agentes del Departamento de Recursos Naturales lo están viendo, lo saben. Lo saben porque cuando uno habla con los oficiales de manejo, los del cuerpo de vigilantes, dicen, no, si yo sé, pero ¿qué está pasando? Por qué más arriba no están tomando acciones? ¿Por qué estas propiedades están registradas como comerciantes en el registro de comerciantes del municipio de Cabo Rojo, por Esa es ejemplo? parte del problema que tiene la ley 15, el proyecto de ley 1557 que sometió el representante José Madera, Sí, que Cheito. este que es el de no, los alquileres a corto plazo para los escuchas. correcto, que no categoriza estas estructuras como estructuras de interés comercial. Correcto. Y estas construcciones no son otra cosa que un comercio, ¿no? Una manera de hacer dinero, porque la gran mayoría de ellas, tú sabes que cuando empezó esta modalidad, era yo tengo un cuarto en mi casa que no uso, lo voy a alquilar para la persona que venga y le ofrezco comida o el cuarto y un baño, chévere, pero no, estas estructuras ahora son casas completas, con toda una experiencia, tú Y es sabes. lo que también en Marea Ecologista también reportamos la protesta precisamente, Janet, que hubo hace 2 semanas de las comunidades de Santurce, Loíza, que se unieron No frente al solamente fueron Capitolio. las comunidades. Tengo que decirte que eso es algo que me ha dolido un poquito porque fue medio metrocentrista esa demostración que se hizo, porque yo estuve en ese comité y llegué a deponer en una actividad que se hizo en un hotel en San Juan, pero casi el enfoque mayor se hizo en lo que está pasando en la calle Loíza, en la zona metro. Pero acá el área oeste está recibiendo un impacto enorme de estas construcciones. El área de Rincón está forrada de ella. Joyuda, ahora tú transitas por la carretera, todas son viviendas de alquiler a corto plazo, la gran mayoría. Entonces tampoco estamos hablando de que sean estructuras que pueden ser una alternativa para las personas que no tienen la afluencia económica para pagar un hotel, digamos. Porque es que tú no puedes pagar 600 pesos la noche. Yo no puedo pagarlo. Este pie es importante, vamos a detenernos aquí, vamos a hacer una categorización, que también en la denuncia de la comunidad, el video que compartimos en Marea Ecologista está estipulado. Las comunidades como Joyuda, como en un principio fueron San Mateo de Cangrejos también, que tú lo mencionaste, son comunidades que se fundaron en un principio por pescadores, por personas trabajadoras que vinieron a estos terrenos, porque precisamente lo que hablábamos ahorita, había sustento, había vida y eran algunos lugares donde la gente más pudiente no quería vivir. Con el paso del tiempo, esas personas luego vienen sustituidas en los 70 cuando Puerto Rico crea su clase media y hay un boom vacacional de toda esta clase media más industrializada, pues empieza también a construirse un turismo interno, una cultura de turismo interno. Y esto es importante porque ahorita tú lo señalabas, Janet, no es que en Cabo Rojo no existían alquileres y casitas de alquiler, personas que alquilaban cuartos. Yo de niño iba a Boquerón, me acuerdo. Eh, pero es lo que explicó y por eso hacía esta distinción ahorita, lo explicó muy bien la compañera de la Junta Comunitaria de Río Piedra. No es que se alquilaran cuartos, no es que una persona tuviera un segundo piso y lo alquilara. Es que viene una persona y compra 5 casas en una cuadra completa y convierte una cuadra completa que a lo mejor tenía una personalidad comunitaria. Ahí vivía un pescador, un barbero, una repostera, una costurera, unas personas que sus oficios también le daban personalidad y carácter a esas comunidades, son totalmente sustituidas, sacadas, acaparan el lugar, ofrecen estos alquileres que tú empiezas, como dijiste, en los bajos 600.000, como decían los anuncios antes de bienes raíces, cuando
había los suplementos aquellos de 100 páginas, en los bajos $600. Y entonces eso lo que crea es una presión alrededor de todo el mercado inmobiliario y aumentan los precios. Miren, en el caso mío, yo vivo en el área metropolitana. Después de María, yo viví en Isla Verde. Eh, Después de María, a las personas de Puerto Rico se le ha hecho prácticamente imposible vivir en Isla Verde si tú no eres una persona adinerada. Ujú. Pero lo que también vi fue el acaparamiento de estas personas que llegaron y compraron los apartamentos de los viejitos que murieron en María, de los viejitos que emigraron en María porque se quedaron aquí sin atención médica, etcétera. Y me mudo más allá a una urbanización de edificios dentro de la Laguna Torrecilla, una urbanización de 2 edificios que se llama Vistamar Marina. Les voy a hacer este relato porque es interesante. En esos edificios, la administración y los residentes eran militantes de que no se permitían alquileres a corto plazo. Militantes así de que los policías estaban entrenados de írsele detrás a personas que oían hablando en otros idiomas y muy polite, mira, buenas noches, ¿a dónde van? Se están quedando, ah, sí, vamos a visitar a Marcos Pérez. O sea que había pero, pero, el acaparamiento de la urbanización alrededor de Vistamar, donde está la panadería, que es un barrio más de clase media, y el acaparamiento dentro de extensión de Vistamar Marina, donde están las casas que tienen muelles, que ahí viven reggaetoneros y qué sé yo qué y todo eso, ¿verdad? La presión sobre esos 2 edificios era tal que en menos de un año la renta, a mí, mi casero me la duplicó, porque él sabía que podía subir la renta, porque iba a venir gente porque la presión que había alrededor de los Airbnbs encarecieron todo alrededor. Y esa avenida Pontezuela, yo la vi en menos de un año como a un ritmo de cada semana se construían 3 o 4 Airbnb en esa avenida. Tienes en mute, Janet. Que lo que ha traído todo esto es el desplazamiento de la gente de aquí. A mí me llamó esta mañana una persona, me dijo, mira, que estoy, a ver si me ayudas a conseguir casa, que mi casita está destruida y tiene gotera, un matrimonio de viejitos. No consiguen casa, no se consigue en ningún sitio. En el caso de Vistamar, por ejemplo, es súper irónico porque esa zona también es interesante que en los 70 y 60 Wario y luego en los 80 viene una gran migración dominicana que hay una gran porción en Santurce, pero en esa porción en Carolina. Y entonces luego de María, y usted va allí, está el colmado Baní, etcétera, todo eso, ¿verdad? Donde estén las mejores presidentes más fritas de Carolina y Puerto Rico. Pues esa comunidad dominicana está siendo desplazada ahora mismo. Los Airbnb, vayan, los están ahorcando. Eh, y eso es un ejemplo de cómo, por ejemplo, en la zona metro, y esa distinción es importante. Habían unas comunidades originales. Luego vinieron unas comunidades que también se adaptaron, ¿verdad? Y sí, habían unas personas que venían a vacacionar, pero también respetaban a las comunidades originales. Pero esto es muy distinto a lo que estamos viendo ahora. Tiene una dimensión, ¿verdad? Porque en el caso, por ejemplo, de la calle Loíza, ha habido un desplazamiento de la población, efectivamente. En el caso de acá, de Joyuda, pues también ha habido un desplazamiento. Yo creo que ha tenido varias etapas, ¿verdad? Porque el desarrollo de esta comunidad, como muy bien señalaba, podemos trazarlo hace más de 100 años. Eh, Esta área es una zona agrícola, fue un área agrícola importante, habían haciendas azucareras y de cultivo de piña, pero también la pesca. Por eso a Joyuda se le conoce como la Milla del Buen Comer, porque después se establecieron en la década de los 30, 40 y 50 una serie de restaurantes en el litoral costero donde gente muy humilde comenzó a vender el plato típico de Cabo Rojo, que es arroz con habichuela con pescado frito. Ese es el plato típico, ¿verdad? De Cabo Rojo. Que obviamente pues hicieron su fortuna, ¿verdad? Hasta lo que hemos visto hoy. Y ya yo me atreveré a decir que una familia básicamente son los únicos propietarios de negocios históricos, que son los Berenguer.
con dos negocios allí, ¿verdad? Porque el otro, entiendo que tienen un arrendamiento del local, así que ya no hay nadie de esas familias originarias de esta comunidad que tengan negocios en esta área. Así que hemos visto también cómo ha llegado gente externa de la comunidad, no solamente de Cabo Rojo, sino fuera de Cabo Rojo, y que ha implicado, ¿verdad?, un desplazamiento de los habitantes de esta comunidad. Eso en términos de los negocios. En términos residenciales, ya desde los 70 comenzó a llegar gente, como muy bien señalaste, producto de esa incipiente clase media, que comienza a comprar propiedades en el área para veranear, para hacer los guest house, pero no eran sus propiedades principales, ¿verdad? Aquí tenemos que hacer esa distinción porque aquí quedan bien pocos residentes que tengan su residencia principal fijada aquí, ¿verdad? Y esas residencias usualmente están fijadas en la zona marítimo terrestre, es cierto, pero tienen unas particularidades, ¿verdad? Que han estado toda su vida ahí y puedes trazar de generaciones hacia atrás, ¿verdad? Que han vivido siempre ahí. Y hay unos entendidos, ¿verdad? En el que el Departamento de Recursos Naturales, pues, tiene muy regulado, porque esto es una zona de dominio público, al ser la zona marítimo terrestre, ¿verdad? Hay unas restricciones respecto a mejoras, reconstrucciones, etcétera, como muy bien se ha señalado. El asunto ha sido que ese desplazamiento ha tomado otros matices, que como muy bien señalaba Janet, ese matiz es el matiz ambiental, ¿verdad? Y lo hemos estado hablando. ¿Por qué? Porque esta nueva oleada que yo sitúo en el 2017 ha implicado una intervención grandísima con todo el ecosistema para la construcción de piscinas, cortar mangles, apropiarse de las playas. Es decir, que este desplazamiento del que mucho se habla, con toda razón, tiene una dimensión ambiental, ¿verdad? Ecológica, de la que tenemos que también puntualizar, porque está afectando, ¿verdad?, a la comunidad. Joyuda no podría entenderse, no puede desligarse del ecosistema que lo rodea. No podría jamás. Pero lo que estamos viendo con todas estas construcciones es que está afectando a todo ese ecosistema, está afectando a todo el litoral costero y tiene consecuencias, ya las estamos viendo. Por eso yo creo que el asunto del desplazamiento en fuera, ¿verdad?, del área metro, ¿verdad?, tiene unos matices que tenemos que ir profundizando. Por ejemplo, lo estamos viendo hoy en día. ¿En dónde? En Aguadilla. El caso de Ramona puede ser un ejemplo de ello, donde el Estado ha decidido desalojar, ¿verdad?, a una persona que lleva más de 140 años viviendo ahí, su familia, o sea, ancestral. Toda Mira, su vida, generaciones. perdóname, ¿dónde está el derecho a la vivienda? ¿En dónde está? De El Estado ocupación. le ha, el Estado le ha fallado a doña Ramona y a su familia y le Sí. sigue fallando a montones de personas en este país. ¿Y saben por qué van a expulsar a la Ramona? La Ramona la van a expulsar porque ya hay un proyecto allí de unos backups para hacer Airbnb, ¿verdad? Para hacer arrendamientos a corto plazo. No tienen que ser necesariamente en esa plataforma, pueden ser en John o en otras, ¿verdad?, que existen, pero no es para residencia. Y nosotros tenemos como país un problema grandísimo, ¿verdad?, de vivienda. Esto está muy bien documentado. El trabajo, por ejemplo, de Raúl Bartolomé, de Santiago Bartolomé, así lo demuestra, entre otros trabajos donde la falta de vivienda es real, no es una changuería como mucha gente piensa, que la gente se está quejando porque no le dan los recursos, que si el ahorro, etcétera. Es que están especulando con la vivienda al punto de que gran parte de las viviendas se están vendiendo como de forma en efectivo. No hay financiación, los precios están demasiado fuera de la capacidad de pago de cualquier persona que esté trabajando, y eso propicia a que esas propiedades se concentren en unas pocas manos que a su vez son parte de este proyecto de desplazamiento, eh, para crear arrendamientos a corto plazo que no nutren en lo absoluto a la comunidad, que tienen otras consecuencias más allá de lo ambiental, ¿verdad? De convivencia. Yo creo que también es otro aspecto que me imagino que en el área metro está pasando acá. En el 2022 se intentó hacer un nuevo código de orden público similar al de San Juan, y una de las cosas que trajo la ciudadanía, particularmente de las comunidades de Boquerón y de Combate, fue el asunto de los arrendamientos a corto plazo y el problema de la convivencia, ¿verdad? De cómo el establecimiento desregulado de este tipo de arrendamiento estaba afectando la convivencia en la comunidad.
Y eso en menor grado ya se está viendo aquí en Joyuda, ¿verdad? Pero ya hay comunidades en Cabo Rojo donde este problema ha creado una polarización grandísima, ¿verdad? Sobre todo porque hay muchos adultos mayores en estas comunidades, gente que lleva muchísimo tiempo retirada, que compró, por ejemplo, una vivienda en Combate o en alguna de estas urbanizaciones en Boquerón, pensando de que este va a ser el lugar de retiro para vivir tranquilamente y que le han montado un arrendamiento a corto plazo donde los fines de semana no hay quien viva allí. Eso también hay que regularlo, ¿verdad? Es decir, que el asunto del desplazamiento tiene varios matices que tenemos que ir trabajando y que todos confluyen, ¿verdad? Porque al final afectan a toda la comunidad. Eso es bien importante porque, como hablábamos ahorita del asunto de los usos y los manejos de los ecosistemas, también en los usos y los manejos de las zonas urbanas y de los poblados. Y en eso, hermana, a Boquerón con la calle Loíza y los reclamos, Mm. porque al venir estos alquileres a corto plazo, aumenta la cantidad de descargas a las tuberías sanitarias, aumenta la cantidad de basura en menor tiempo que genera la gente. Y en la calle Loíza particularmente se ve el impacto bien fuerte, pero por ejemplo yo lo he visto en otras áreas donde hay concentración de alquileres a corto plazo, en términos sobre todo, es bien impresionante la cantidad de basura que se genera. Mira, y eso mismo, Y, ¿verdad? El y en ese municipio, sentido, y esto es parte de la planificación urbana, en los entornos, y por eso Cabo Rojo quiere planificar especialmente para Boquerón y esas son las ideas y San Juan lo hace con Santurce. sí. Porque la idea es, si en esas zonas hay más intensidad y de uso, pues entonces eso requiere pensarlo de una manera distinta. Y a lo mejor los recogidos de basura son más intensos o se cuenta con un programa de reciclaje bien fuerte que se aplica en ese sector en particular. Es decir, se toman unas decisiones de manejo de la zona para respetar lo que precisamente ustedes señalaban ahorita, que es la convivencia de lo que se ha roto. Mira, y de hecho a esos mismos fines, como mencionas el asunto de la basura, el municipio de Cabo Rojo, creo que a principios del 2023 se pasó una resolución para crear algún tipo de patente municipal a los arrendamientos a corto plazo, aunque no quedaba muy claro, en aquel momento yo lo favorecí, porque pues peor era nada, para crear algún tipo de patente municipal en el sentido de poder compensar las pérdidas que tiene el municipio con el recogido de basura, porque obviamente en estas comunidades donde se han ido instalando todos estos arrendamientos a corto plazo, tú tienes que pasar el camión de la basura más de una vez, ¿verdad? Y eso es Correcto. un costo, sobre todo porque el municipio de Cabo Rojo tiene problemas con su vertedero. El vertedero ya ha llegado a su vida útil, por lo tanto, tienen que pedir y construir una nueva celda. Eso va a ser un trabajo bastante complicado. Implica la inversión millonaria, ¿verdad? De más de 15 millones de dólares y están llevando la basura a otros vertederos. Y eso también tiene un costo que lo pasa el municipio. Así que esa fue una Y solución. tiene un costo ambiental No, por brutal. La supuesto, huella no. ambiental de eso es impresionante. Nosotros estamos paseando la basura para arriba y para abajo por todo el Literalmente estamos archipiélago pasando la basura porque gran parte de los vertederos en Puerto Rico ya pasaron su vida útil hace tiempo. hace tiempo. Y entonces seguimos produciendo basura como si fuéramos un continente. Y esto es una isla, un archipiélago concretamente. Y tenemos un mal manejo, ¿verdad? De la basura. No hay programas de reciclaje en Cabo Rojo, no lo hay. Lo hubo en un momento dado. Sé que en algún momento fue bastante efectivo en ciertas comunidades, no fue extensivo a todo Cabo Rojo, pero no ha habido ningún proyecto para retomar el reciclaje. Y hay cosas bien sencillas que se pueden hacer incluso a nivel municipal. De hecho, el centro de acopio Ujú. estaba en no sé si es un estacionamiento o un área donde se llevan los camiones de basura, El taller eh, municipal, taller municipal que está al lado de la organización Ana María. María, gracias por acordarme el nombre. Y para entrar a ese sitio, que no sé si está funcionando todavía, porque yo solía llevar mis cosas de reciclaje allí, solamente estaba abierto de 8 a 3 de 8 de la mañana a 3 de la tarde, día en semana. Oye, pero, ¿y la gente que trabaja? Entonces, si ibas fines de semana, no te dejaban pasar. Aun cuando llevaras todo bien distribuido,
A pesar de que hay un celador, porque hay un celador Correcto. que queda, ¿verdad?, todos los fines de semana para ver a esa propiedad municipal. Así que no hay una iniciativa a nivel municipal, y no solamente es Cabo Rojo, yo creo que esto es algo que se extiende a todos los municipios respecto al reciclaje. Y el asunto va a seguir empeorando, no hay perspectiva para que mejore o haya un cambio. Así que la política pública del municipio se movió a ponerle una patente. La cuestión es que, ¿cómo vas a fiscalizar a todas estas personas y obligarlas a hacer cumplir con esta patente? Me parece que era un poco complicado ese asunto, sobre todo porque en Cabo Rojo había más en aquel momento de 500 arrendamientos a corto plazo. Ya deben de estar por los 1000. ¿Quién fiscaliza el municipio? El municipio se va a tirar a la calle a velar cada una de esas propiedades, porque tú vas a las comunidades y preguntas y la gente te puede decir, pero el municipio tú no lo ves en la calle haciendo un censo, por ejemplo, de esas propiedades de arrendamiento a corto plazo. Ojo, que debería de hacerlo, el de Cabo Rojo y de todos los municipios. Yo estuve hablando con un empleado municipal no hace mucho, hace un par de semanas, y le pregunté, ven acá, la ordenanza esta municipal para los alquileres a corto plazo, ¿están trabajando con ella? Y me dio son letras muertas. Yo, válgame. O sea, otra. Como es letra muerta, ¿verdad? La política pública que adoptó el municipio en el 2021 con las dos resoluciones, la 24 y la 25 de la moratoria en la construcción en la zona costanera. Y como también es letra muerta, el apoyo explícito a una zona, a una nueva ley de costa, ¿verdad? Y que si bien no tenía unas implicaciones en el municipio, ¿verdad? Porque era simplemente apoyando una legislación estatal, comprometen al municipio, ¿verdad?, de seguir unas prácticas. Y el municipio de Cabo Rojo tiene plena autonomía, ¿verdad? Tiene todos los niveles dentro de la jerarquía municipal, por lo tanto tiene una oficina de planificación, ¿verdad? Una oficina de ordenamiento territorial, tiene una oficina de permisos. El gobierno le ha delegado una responsabilidad en la otorgación, en la fiscalización y en el manejo de los permisos. Y como hemos estado hablando en esta conversación, pues no ha sido muy efectivo con la cuestión de los permisos, porque aquí no solamente es el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que obviamente tiene una jurisdicción directa sobre la zona marítimo terrestre, es que todo esto se conecta con la Oficina de Gerencia y Permisos, que es un monstruo creado en la época de Fortuño, que vino a sustituir a ARPE, que era la antigua agencia que se dedicaba a la expedición de permisos bajo una premisa de que hacía falta agilizar, y todavía se menciona porque uno escucha a Manuel Sidre hablando de la necesidad de agilizar los permisos. Pues mira, caramba, por eso es que está pasando lo que está pasando en Puerto Rico con las construcciones en la zona marítimo terrestre y en otros lugares, ¿verdad? Porque tu medio, por ejemplo, Marco, reseñó la construcción de una cantera al lado de un río, la extracción de roca, y eso fue hace más o menos 2 años. Es decir, que aquí tenemos unas malas prácticas, y el municipio de Arecibo entiendo yo que también tiene plena autonomía como la tiene Cabo Rojo, donde las oficinas de permiso, las oficinas de ordenamiento territorial no están haciendo cumplir sus deberes ministeriales porque el Estado le delega a ellos unas responsabilidades como municipios autónomos. Porque el municipio autónomo no es que solamente tenga financiación, es que tiene plena capacidad para incidir sobre su jurisdicción territorial, es decir, que puede articular su política pública de qué cosas queremos que se construyan en Cabo Rojo, en qué cosas queremos que no se construyan en Cabo Rojo. Para eso existe, ¿verdad? El famoso Plan de Ordenamiento Territorial, el POT, que se hace cada 6 años más o menos. El de Cabo Rojo lleva tiempo sin actualizarse, me parece que data del 2010 bajo la administración de Persa Rodríguez, y lo hizo el actual planificador Luis López Serrano, que de paso dio permiso para todo lo que estamos viviendo en Combate, ¿verdad? Porque en Combate, en una de esas comunidades, yo sé que estamos hablando puntualmente de Joyuda, pero en Combate también es el epicentro de una desorganización en la planificación, ¿verdad? Combate también es una comunidad pesquera, eh, y gran parte del desarrollo inicial allí se dio como parte de un reparto de parcelas. Esas parcelas, como muy bien sabemos, históricamente son el resultado de expropiaciones que hizo el Estado a terrenos agrícolas que estaban en acaparamiento o estaban simplemente hace mucho tiempo que ya no estaban produciendo. Y ese reparto de tierra, que de hecho le pertenecen a unas familias muy específicas en Cabo Rojo, a los FAS, por ejemplo, que es una de esas grandes familias terratenientes en Cabo Rojo,
han ido segregando muchos de esos terrenos para desarrollos que han implicado una carga grandísima en la infraestructura eléctrica, de agua potable y sanitaria, con consecuencias nefastas para esa área del combate, que también lo vemos aquí en Joyuda, porque a nosotros todos los fines de semana, una o dos veces se va la luz. ¿Por qué? Porque la infraestructura no soporta la cantidad de desarrollos que se están dando en nuestra área. En el área del combate es igual. La infraestructura eléctrica, por más actualizaciones que se hicieron en un momento dado, que se instalaron unas líneas directas de alto voltaje, ya no da abasto a la cantidad de desarrollos que hay en esa área, ¿verdad? La cantidad de condominios, la cantidad de tráiler. Hemos visto, por ejemplo, los incendios en muchas de esas propiedades de tráiler que no necesariamente están reguladas por el municipio de Cabo Rojo, a pesar de que tiene constancia. Ojo, eso es importante, que el municipio de Cabo Rojo conoce todo lo que está pasando en el área del combate y no ha dado el paso para la fiscalización efectiva, ¿verdad? Y para un ordenamiento correcto, ¿verdad? Y favorable. Por eso en el área del combate hemos estado viendo que en las últimas décadas, sobre todo en los últimos 10 años, unos problemas grandes de inundaciones, problemas que no pasaban. De hecho, el municipio hoy está invirtiendo una cantidad grandísima de dinero haciendo un canal para poder desviar todas esas aguas producto de las escorrentías, porque el problema de las inundaciones es grande. Recordemos que para el 2007 más o menos hubo una inundación grande en el área de allí del Corozo, que quedó gran parte de esas parcelas bajo agua. Eso nunca había pasado, nunca. ¿Y por qué pasó? Porque se han permitido unos desarrollos que han afectado a un sistema de humedales que había allí, que se le ha cortado todos esos canales de agua naturales que existían con el relleno, con la colocación de piedras. Pues el agua siempre va a buscar por dónde salir. Y ha provocado todas estas inundaciones, y la solución ha sido imponer un canal de desvío que también va a afectar todo ese ecosistema en esa área, y que también favorece a una de esas familias, ¿verdad? Terratenientes de Cabo Rojo, porque ha habido un proceso de expropiación que implica por consiguiente la compra, ¿verdad? De muchos de esos terrenos para poder construir ese canal de desvío de aguas en el área del combate. Es decir, que en Cabo Rojo tenemos varias comunidades que se están viendo afectadas por todos estos procesos de construcciones desmedidas ante la falta de un ordenamiento planificado de parte del municipio. Yo quiero enfatizar mucho en eso, ¿verdad? Que el municipio de Cabo Rojo tiene aquí un rol importante porque tiene una oficina de ordenamiento territorial que es la que articula la política pública respecto a su territorio y no la está haciendo cumplir. Entonces, si no la hace cumplir el municipio, tampoco el DRNA y mucho menos la oficina de gerencia y permisos, ¿quién la va a hacer cumplir? Yo quiero traer a la conversación otro actor, eh, y hablando también de las experiencias, los alquileres a corto plazo, este actor del problema es muy locuaz para hablar de canalizaciones de los ríos. En Río Piedras desplazaron a una cuadra entera de personas mayores con la anuencia del DRNA, y es el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. El Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos es muy locuaz vendiendo estos proyectos de canalización de los ríos que no son soluciones basadas en la naturaleza, que sí las aplican en los Estados Unidos y que sí tienen una unidad que se llama Engineering with Nature, pero parece que para las colonias y los territorios eso no aplica, y sí a los blancos de California y de los planos del norte de Nueva York, donde tienen proyectos de restauración de humedales. Pero acá, en los territorios, ellos desempolvan estos planos de los 80, del 80 y pico, y fueron allá a Caño Madre Vieja, los compañeros, y trataron de decirle a Olga y a los líderes del Caño Madre Vieja la porquería que quieren hacer allí para dañar el Caño Madre Vieja y Pero Marco, dañarles el proyecto de la reserva. Y esta gente es la misma que hace 2 semanas sale el hijo del gobernador que tiene unos muelles ilegales en Guánica, y el cuerpo de ingenieros lo único que dice es que ellos van a hacer a la gente comply. Pero ¿dónde está la fiscalización? Entonces, aquí yo lo que me pregunto es que también los federales son bien locuaces y les encanta hablar de seguridad. ¿Por qué no hablan de la seguridad? ¿Por qué siguen construyendo muelles ilegales? ¿Por qué esos muelles, esos no son muelles para un dinghy?
Hablando de que se creen que la gente es estúpida, ¿ustedes se creen que somos estúpidos? Y que uno no sabe que se ancla en esos muelles, que Bueno, Marco, son lanchas de alta velocidad, y no solo en Cabo Rojo, es que yo los vi en Vistamar, hay muelles ilegales que hay aparecían instalaciones de un día federales para aquí. otro. ¿Y dónde está el cuerpo de ingenieros? Y eso es en muelles que colindan con el aeropuerto de Puerto Rico Internacional, con Sí. una base militar de los Estados Unidos de América. Y estas son las autoridades que se llenan la boca y entonces no aparecen Pero Marco, tú, para tú hacer su sabes, trabajo. Y entonces, pero a más, y lo reseñamos, y ahora quiero subir el tono porque que de verdad está bastante cabrón, porque no hay otra palabra. Han instalado una base del Border Patrol en Boquerón, para la que sí tienen un permiso y lo reseñamos en Marea Ecologista. Bien, eso lo que quiere decir es, y lo sabemos porque leemos la noticia, ahí hay una gran actividad criminal. Y por eso el Border Patrol baja y tiene una base específica en Boquerón. Hace 2 años, ¿a quién arrestaron? Al jefe de bomberos del municipio de Cabo Rojo por trata humana. Y está también reseñado en el artículo de Marea Ecologista. Es decir, no solo hay unas razones que hemos discutido, desplazamiento, abuso del ecosistema, hay razones de seguridad. bueno, Y las Marco, autoridades más responsables de esto, no, ¿por qué? A ellos que les gusta tanto, ¿por qué no hay un task force del cuerpo de ingenieros para investigar los muelles ilegales? Los apropiamientos de las playas, como dicen las órdenes de ellos, de las aguas de los Estados Unidos de América. Cuando ellos hacen una orden, por ejemplo, EPA, contaminaron las aguas de los Estados Unidos de América, contaminaron, pero ¿y por qué aquí no hay nada? Y les porque están construyendo muelles por todas partes, en todo Puerto Rico. En Puerto Rico el cuerpo de ingenieros no tiene una persona que pueda hacer valer las órdenes. Y te quería comentar que fue el cuerpo de ingenieros del Ejército de los Estados Unidos que tuvo la brillante idea de en el área de Rincón, que ha sufrido una erosión costera terrible y el impacto de María fue detrimental para toda la costa, de tirar piedras en la orilla para detener la erosión, cuando sabemos que tirar piedras en la orilla puede ser parte del problema porque la arena no se recupera. Eso lo dijo muy claro nosotros yo estuve en una reunión que estuvimos miembros de la comunidad de San Juan y de Isla Verde cuando ellos fueron al Union Church. Ajá. Y recuerdo un amigo de Punta Las Marías que dijo, donde se construye un muro, y esto se me quedó porque fue una frase tan lapidaria y tan buena, donde se construye un muro, se tiran piedras y gaviones, la arena no regresa. No regresa, ¿no? Y, la, Acaba en la espe- playa y volvemos, está Punta Las Marías, es la experiencia más burda, se acaban las playas, pero está el barrio La Puntilla en Cataño también. también. Y volvemos, son lugares donde los ecosistemas que se interconectaban, las playas, las costas, los manglares con los arrecifes, las playas con los caños, esa interconexión se ha cortado. Precisamente, y hablamos ahorita del río Piedras, el río Piedras cuando llegaba a la bahía de San Juan, ¿con qué se encontraba? Con un sistema de mangle, que es el Filtro. sistema los filtros y era el caño Martín Peña, era un caño grandísimo. A mí me cuentan personas mayores que yo, más de la edad de Janet, por ejemplo, que ese manglar llegaba hasta la Kennedy, cubría completo hasta casi donde llegaba San Patricio. Todo eso fue rellenado y eso era también un bosque de mangle y de terocarpo. La Casa de la Laguna de Rosario Ferré, ¿qué cuenta? ¿O dónde es el ambiente en términos narrativos? Son esos canales. Todos esos canales, ¿verdad? Son el ambiente narrativo que usa Rosario Ferré para contarnos la historia de los Montfort, por ejemplo, donde había un tránsito, donde iban esas personas racializadas, ¿verdad? A trabajar en la mansión de la casa de la Laguna, en el condado. Y eso es una buena evidencia de que en algún momento había un flujo, ¿verdad? Continuo, era un medio de transporte. ¿Por qué ya no lo es, verdad? Porque todos estos desarrollos han ido destruyendo toda esa área. eh,
y han privado, ¿verdad?, a todas las comunidades de un desarrollo sostenible, porque hoy en día se hicieron una serie de movidas allí para hacer una marina, por ejemplo, de la que estás hablando, cerca del aeropuerto, y que eso tenía unas consecuencias nefastas en la laguna, principalmente en la laguna San José, que es de las más grandes en esa área, eh, sin que haya ningún tipo de remedio. Las soluciones del cuerpo de ingenieros, sobre todo esa puntualmente de Rincón, pero yo sé que hay otra comunidad en el área de Loíza donde también se propone o se está construyendo ya algún tipo de rompeola. Son propuestas que no responden a las necesidades inmediatas de las comunidades, simplemente pretenden resolver de una forma cortoplacista sin considerar los efectos adversos que pueda haber y que hay, ¿verdad? Porque es que se ha demostrado que hay unos efectos adversos con la colocación de estas piedras. El cuerpo de ingenieros tiene injerencia directa sobre la construcción de muelles. Y eso es importante puntualizarlo, ¿verdad? Porque aquí hay una injerencia en lo que has trabajado en términos de joyuda, que ya en un pasado también lo traes a la colación de la legislatura municipal de Cabo Rojo, es que hay tres esferas, ¿verdad?, de poder que tienen injerencia directa sobre lo que se ha denunciado en esta comunidad. Y en otras, ¿verdad? Porque no solamente es Cabo Rojo, esto es algo que se repite en todo nuestro archipiélago, en todo el territorio, pensando un poco en el urbanista, ¿verdad? Y es que el gobierno federal, el estatal y el municipal tienen injerencia, ¿verdad?, sobre determinados casos. Y aquí hemos hablado del DRNA, hemos hablado del municipio, pero ahora, ¿verdad?, también le corresponde al cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos de América, que tiene una injerencia sobre muchas de esas construcciones. Y sé de buena tinta, ¿verdad?, de que no se han otorgado permisos para la construcción de nuevos muelles en esta área, salvo muy posiblemente el muelle de gasolina, porque es un servicio esencial para el propio gobierno de Puerto Rico. O, por ejemplo, la construcción de ese muelle que se hizo en el bosque de Boquerón, específicamente en el área del balneario, donde están las instalaciones de Border Patrol. Pero fuera de ello, no hay nuevos permisos. Y de Fura De hecho, también está ahí Y de también. Fura, Y correcto. de la Fura. persona que da los permisos en el cuerpo de ingenieros me expresó en una ocasión, porque ella es egresada del recinto de Mayagüez y nos movemos en el mismo círculo, que aquí, como hace muchísimos años, no se da un permiso en el área de nosotros para construir muelles. E incluso me dijo que después de María hubo una solicitud de un restaurante para construir un muelle y se la denegaron. ¿Sabes qué? El Lo restaurante hicieron. muelle. De hecho, la persona me dijo que había ido a comer a ese restaurante y se levantó y se fue porque le molestó ver que habían infringido la ley. Claro, y entonces si ella lo sabe, ¿verdad? Que es una persona que trabaja para el cuerpo de ingenieros, que es que más arriba también lo sabe. Entonces no pasa nada, no hay Definitivamente, me consecuencia. imagino. Y esa impunidad, ¿verdad? Es lo que realmente permite que siga ocurriendo esto. De hecho, el Centro de Periodismo Investigativo, que también ha estado trabajando el asunto de las construcciones en la zona costanera, mencionaba que desde el 2015 hay cientos de órdenes para demolición de construcciones en la zona marítimo terrestre y que no han sido diligenciadas. O sea, que ya esas construcciones llevan por lo menos casi una década Por eso no podemos construidas. tener fe en que van a sacar las de Jobo, como no han sacado las de Bulle, que tienen órdenes también Por ahí va también, ¿verdad? Porque ya desde el 2008, Vélez Arocho, que era secretario del Departamento de Recursos Naturales en aquel entonces, había dado una orden que después Carmen Guerrero en el 2015 nuevamente volvió a ir sobre ella para la expulsión de esas casas que están allí en el área de Bulle, que no son casas residenciales. De nuevo, esta distinción es bien importante porque este caso de Bulle es muy similar al de los caseteros en La Palguera. Son gente que son externa a la comunidad, gente que tiene esas propiedades allí porque quieren tener una casa vacacional. y tienen todos y todas una cosa en común. Clase, Gracias. clase. Son Es bien abogados, fiscales, importante, médicos, ¿verdad? Son gente con mucho dinero. contables, Si etcétera. yo vengo y le construyo, tengo una casita ahí en la orilla y le meto un muelle, tú puedes estar seguro que no me destruyen el muelle, me destruyen la casa con todo. Y lo estábamos mencionando el otro día. Mira a ver si no le destruyeron la casa y acabaron con la vida de Adolfina Villanueva. Gente pobre, gente negra,
Exacto. A Ramona El, lo van a hacer. Quieren sacar a Ramona, por ejemplo. Ahí tiene, otra Pero familia entonces muy hay una pobre. orden judicial, ¿verdad? Que todavía, el de 2015, que no se ha hecho cumplir. La propia política pública del Departamento de Recursos Naturales sobre esta gente allí en Bulle, y esa gente tiene agua, tiene servicio eléctrico. ¿Y cómo? ¿Quién dio esos permisos? ¿Cuál es la relación de los propietarios de esos terrenos allí con el municipio de Cabo Rojo y con las personas que han estado en la poltrona municipal? O con, no sé, el senador de acumulación de esta área, el ex pasado senador de acumulación de esta área que estuvo décadas y fue presidente del Senado. No sé, es una pregunta válida, porque obviamente les legalizaron de alguna manera su existencia. Ojo, y no vive gente allí, allí solamente hay unos residentes y Y no de están hecho, ya varias directamente de en la mano. estructuras son de alquiler a corto plazo ahí en Bullé. Las puedes buscar en John y en efecto, ¿verdad? también. Están de arrendamientos a corto plazo, pero la mayoría de las residencias, que son unas 21 en total, ninguna de esas propiedades vive gente, son arrendamientos a corto plazo o de veraneo. Y De- lo que ahorita señalábamos que es importante para subrayarlo, la jurisdicción del cuerpo de ingenieros es por una ley que se llama el Rivers and Harbors Act, que es el que regula la construcción de los muelles y los usos en los ríos, Correcto. quebradas, embalses, playas, etcétera. Habla hasta de los ríos secos, habla esa ley. Miren si es... lo que quiero subrayar con esto es que son unas leyes muy específicas y que son unas leyes que si se hicieran cumplir, son unas leyes fuertes y con mucha garra, como esta del Rivers and Harbors Act de la jurisdicción federal. Déjame Pero mencionar algo, no, porque lo no, mencionamos en el programa radial que estuvimos presentes esta semana, Wario y con yo, Julio Víctor. con Julio Víctor, y es el hecho, y ahorita Wario mencionó que muchas de estas estructuras que tienen muelles usan los muelles para actividades delictivas. Y yo me pregunto, Bueno, lo sugerí porque no tengo no, todas no las tenemos pruebas, ¿verdad? evidencia, Pero no tenemos evidencia, pero eh, es lo que es muchas veces evidente se que puede haber escucha. algo de... El punto es, y lo vuelvo a traer, que luego de que logró sacar la casa rodante de allí del espacio donde estaba, ocupando en la zona marítimo terrestre, a mí le dispararon a mi guagua. Y ha habido amenazas contra mí y contra Janet, ¿verdad? Eso Correcto. lo consignamos allí en el programa de radio. Y hay ¿Por unas qué? cosas que ¿Pero por qué se da eso? Eso es lo que yo quisiera saber también, por eso hago el comentario. ¿Por qué las personas de la comunidad saben dónde yo vivo exactamente? Y lo han mencionado. ¿Saben dónde vive Wario exactamente? ¿Por qué? nosotros tenemos información, ¿verdad? De que hay unas personas que también han tenido actividades delictivas anteriormente. Vamos a estar reseñándolo brevemente en Marea Ecologista. Y hay algo que yo quiero compartir con los compañeros y con nuestros escuchas y nuestras escuchas. Es que volvemos, uno no es tonto. Miren, cuando uno ve un bote y es un bote de una persona que se dedica a la pesca, ya sea por su medio de vida principal, pues usted va a ver una serie de herramientas muy obvias que siempre tienen que estar en esa embarcación. Incluso si la persona se dedica a la pesca recreativa, ¿verdad? Que eso es que él va o ella 2 veces en semana, una vez. Ese bote también tiene un equipo, tiene un bichero, tiene una red. Entonces estamos viendo unas lanchas grandísimas, con unos motores grandísimos, en unos muelles grandísimos, sin bicheros, sin redes, sin caña. ¿Para qué son? Para pasear. ¿Verdad? Entonces volvemos a lo que reseñamos más temprano en este podcast. No es una paranoia. Hay una actividad delictiva que se ha desarrollado, que es de trasiego de personas, trasiego de sustancias, etcétera, y está documentada en el área y hay unas nuevas construcciones en donde está la Policía de Frontera Federal con la Unidad Especial de Marítima de la Policía de Puerto Rico. Eso no es porque sí.
¿verdad? Así que el contexto es muy importante. Y a lo que voy subrayando eso, a lo que dije anteriormente, ¿por qué entonces este asunto de los muelles no se le da prioridad? Si son un montón de bocas abiertas por donde puede entrar o por donde se puede desarrollar actividad delictiva. A Y mí me vuelvo y preocupa digo, una cosa. esto que yo lo estoy diciendo, lo comparto que hasta lo vi en los canales de Vistamar en Carolina. A mí me Muelles que preocupa una cosa, aparecían de un Adolfo. día para otro con estas lanchotas. ¿De dónde? A mí me preocupa que ya esos muelles están construidos, ¿verdad? Si yo estuviera en el gobierno, ya yo hubiera mandado a arrancar cada tabla de esos muelles. Sin embargo, que hace muchas veces el Departamento de Recursos Naturales, ya lo hiciste, te doy la concesión. Una multita y váyase para su casa. Como Exactamente. mucho. Como si le dan la multa, si le dan la multa. Bueno, el caso, ¿verdad? Aquí hemos reseñado que el departamento emitió un cese y desista contra este vagón y lo aplaudimos. Lo aplaudimos porque hicieron su trabajo. Pero está el caso de Aguadilla, Di de Cliff, que eso es un desastre total y no se ha hecho Nada. ni pío. Entonces, es importante esto y lo subrayo porque, y lo dice en esa orden que está aquí del vagón que reseñamos en Marea Ecologista, gracias a las denuncias de la comunidad de Joyuda. El departamento tiene unas facultades amplísimas en ley para actuar. Y si a la secretaria no le hacen caso, ella puede ir donde el secretario de Justicia y pedirle jurisdicción y llevar a los desarrolladores de CLIF y darle más duro todavía si ella quisiera. Pero no lo hacen. ¿Por qué ¿O no me lo hace? equivoco, Janet? Es así. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Esa es la pregunta. Nuevamente, esto es cuestión de clase. Y entonces lo que nos hemos enfrentado, y ahorita Wario mencionó el caso de la cantera, cuando uno confronta a la secretaria actual, en el caso de la cantera, ahorita habló Wario Next, Anaí, entonces ella se pasa en la bola, no, es que lo paralizó autoridad de acueductos y alcantarillados, no, porque, mire, no, es que la secretaria con la mayor facultad del gabinete del gobernador es la secretaria de Recursos Naturales, porque la propia ley orgánica la faculta así, porque la idea es que ella fuera la que pudiera fiscalizar otras agencias de gobierno también dentro del Ejecutivo. Cuando pasó el asunto de la casa camper aquí en Joyuda, una de las cosas evidentes que tú documentaste fue la relación que existía entre el donante y la persona que tenía la propiedad. Es decir, el inversionismo político tiene mucho que ver en la forma en la que muchas veces se consiguen permisos fatulos, ¿verdad? Porque en este caso de la Casa Vagón, aquí había un permiso, ¿verdad? A diferencia de las propiedades que tú reseñas recientemente acá en la comunidad de Joyuda, esa propiedad allí en de la Casa Vagón tenía un permiso. Pero el permiso, evidentemente, fue otorgado de una forma fraudulenta, porque cuando vamos a la fiscalización del mismo, como muy bien tú hiciste, pues sabemos que ahí había gato encerrado. Y vimos que habían donaciones al partido, y es algo que se repite, ¿verdad? Con otra gente, no solamente en Cabo Rojo, sino en otros municipios, donde ser donante es una forma de invertir. Y esa inversión tú lo haces porque estás esperando algo a cambio. ¿Y qué estás esperando a cambio? Favores como este. Poder agenciarte una playa, por ejemplo, que eso era lo que querían hacer. O sea, esta persona, allá había una casa, toda la vida, siempre había una casa, pero ahí había una playa. Esa playa siempre estuvo abierta, desde que yo recuerdo siempre. Después de María, el embate de la marejada ciclónica se llevó la casa. El señor fue a vivir con su hermana y yo no sé, no quiero romantizar, pero supongo que mucho de lo que vio hizo que muriera, ¿verdad? En un momento dado. Y la familia pues decide vender por lo cual tenían título de propiedad, que era por un pedazo específico de donde estaba la casa, lo que quedaba de la residencia. Eh, pero la persona que compra se agenció la playa completa y puso un letrero como que todo esto era legal. Porque si tú pones los numeritos y mira, no, son deslinde la zona marítimo terrestre, la gente, pues no hay que cuestionar porque eso está todo legal. Pues no, vimos que había una relación político-partidista envuelta y que eso incide, como por ejemplo también en The Cliff allí en Aguadilla,
donde son gente que han sido donantes, que han logrado tener el silencio de Julio Roldán, que es el alcalde del Partido Popular allí, y que ha sido algo que no importa qué partido de los dos sea, están en colaboración, populares o PNP. Aquí no podemos hacer ninguna distinción, ninguno de los dos son buenos, los dos colaboran, porque aquí hay inversionistas políticos que le donan a los dos partidos y buscan el favor, y esta persona ha buscado el favor no solamente de Julio Roldán, sino también del gobierno estatal, donándole a personas en específico. Incluso el rol de De Cliff es hasta peor. ¿Por qué? Porque ahí también entró en jurisdicción la Oficina de Conservación Histórica y el Instituto de Cultura. ¿Por qué? Porque allá hay una zona de alto valor arqueológico, que son las ruinas del muelle de Azúcar, y todo lo que son los tanques, ¿verdad? Que se utilizaban para almacenar el melado para después exportarlo por vía marítima. Y el Instituto de Cultura y la Oficina de Conservación Histórica dieron el visto bueno sin haber hecho ni siquiera una visita ocular al área. Lo mismo sucedió, ¿verdad? Porque eso fue uno de los planteamientos que se trajo con el asunto de la construcción de la Casa Vagón en la playa en el 2022. Es que toda esta zona de aquí, adivina dónde estaban los famosos ostionoides. En esta zona de Joyuda. Y aquí hay una serie de yacimientos que no han sido investigados. Recientemente, hace un año, había una propuesta para construir una antena. Y esa fue una de las cosas que se levantó de parte de la comunidad. Mira, esta zona donde se pretende construir esta antena de comunicación, innecesaria, por cierto, eh, es una zona de alto valor arqueológico. Y de hecho, así está en los mapas. Y la comunidad se reunió, se organizó y levantó esa bandera, entre otras, ¿verdad? Porque ya habían empezado a rellenar, trajeron ¿cómo se llama esto? El material que después que se hace en las carreteras, que se saca la brea vieja. Estaban colocando ese tipo de material como relleno que ya tiene aceite, que es altamente contaminante, en un área donde hay humedales y un área donde hay un yacimiento arqueológico. Y el municipio tuvo, no le quedó de otra, que también paralizar. En otra zona aledaña, comenzaron también a hacer un relleno en una zona de mangle. Yo entiendo que en el reportaje que ustedes hicieron en el 2022 estuvieron por allí visitando esa área, que son unos lotes, unos terrenos, donde hay unos vagones también de vivienda. No entiendo que son de vivienda permanente, pero había una gente que estaba allí rellenando y se hizo un sinnúmero de denuncias al municipio de Cabo Rojo, y también finalmente se tuvo que detener, aunque yo creo que he visto movimientos recientemente allí y es una zona de mangle. Y eso lo Eh, terminaron. ah, Terminaron. terminaron, ¿verdad? Es una zona de mangle porque toda esa parte de Joyuda se conecta eventualmente con la laguna, es una zona de humedales grandísima, ¿verdad? Que históricamente fue poblada, ¿verdad? Por residentes que vivían dentro de esa área de mangles, como por ejemplo vivían también en la zona de Jobo, en Salinas, ¿verdad? Que nosotros conversamos en plan de contingencia con y debajo sobre esa comunidad en particular y su modo de convivencia con todo ese ecosistema, que fue de la misma forma en que se desarrolló aquí en Joyuda, en Puerto Real, donde también habían comunidades dentro del mangle, en el área del Fanguito, donde hoy en día existen unos desarrollos desmedidos que han estado afectando esa zona de mangle, precisamente para arrendamientos a corto plazo. Y todo esto con el conocimiento explícito del municipio, porque de nuevo, aquí se han utilizado los canales correspondientes, porque aquí a la gente le encanta decir, no, pero hay que denunciarlo, pues vamos por los canales correspondientes. ¿Cuáles son los canales correspondientes? Pues mira, el municipio, el DRNA, la Oficina de Gerencia y Permisos, pero pasa, Marcos, que no sucede nada y que uno puede estar años haciendo esa denuncia por diferentes medios y no pasa nada. Y no es hasta que comienza a ser reseñado e investigado por medios de comunicación como el tuyo, que entonces de repente las agencias sienten la presión, porque estamos acostumbrados a que los funcionarios en Puerto Rico muchas veces operen por eso, por la presión. Cuando tienen un problema al frente, entonces que deciden actuar. Curioso, ¿verdad? No sé si fue una coincidencia que cuando tú publicas el artículo, que fue el martes 7 de mayo, ese mismo día bajó una orden de cese y desista para una de las construcciones que tú recoges y documentas en Marea Ecologista. No sé si era que estaban pendientes a tu medio o si simplemente fue una pura coincidencia. Lo cierto es
que esa publicación yo creo que contribuyó a visibilizar grandemente ese problema al que después otros medios, ¿verdad? Han ido entonces sumándose tímidamente, ¿verdad? Pero este problema se ha ido denunciando durante años por la comunidad. Esas construcciones y otras, y no ha pasado absolutamente nada. Estas de la costa son sumamente preocupantes, pero también las que están en el Mangle, específicamente en la zona de la Laguna de Joyuda también. Y el municipio tiene constancia, porque no es una cosa que se ha dejado sobre las redes sociales, no es que se ha hablado con el alcalde de Cabo Rojo. Yo mismo, cuando estuve en la legislatura municipal, hablaba con el alcalde regularmente de esto, le enseñaba las fotos y él sabía. Por eso es que pasa esa legislación, ¿verdad? De la moratoria en la zona costanera, por eso es que pasa la aprobación de la resolución en apoyo a la ley de costa. ¿Por qué? Porque eran unos compromisos que se había hecho, pero en la práctica no hizo nada la administración municipal y no ha hecho nada. Hemos visto expresiones del municipio. Cabo Rojo es el municipio con la mayor extensión de costas de Cabo Rojo. Cabo Rojo es el principal lugar de turisteo. Semana Santa, ahora viene el 24 de junio, anoche de San Juan, el 4 de julio, el 25 de julio, que son fines de semana importantes, donde vienen sobre 250.000 personas a visitar nuestras playas. Y aún así, esos ecosistemas que son tan importantes para la economía de Cabo Rojo en estos momentos del año, no están siendo protegidos. Y no hay ningún tipo de política pública al respecto. De hecho, voy más y lo conversábamos con Julio Víctor, los candidatos y candidatas a la alcaldía de Cabo Rojo no se han expresado. O sea, yo no sé cuáles son las medidas del incumbente, de los dos candidatos primaristas, del Partido Popular, del candidato de Victoria Ciudadana, de la candidata del Partido Independiente Puertorriqueño. Creo que incluso hay un candidato de Proyecto de Dignidad respecto a estos temas, que son medulares. Porque no estamos hablando de algo que puede pasar, no es que está pasando. Y no es que está pasando ahora, es que lleva tiempo pasando y que se ha denunciado y que la comunidad se ha involucrado en estas situaciones de denuncia. No me puedes venir a mí a Quería, decir que las propuestas son construir un parque que no se va a construir porque hay que esperar que lleguen los fondos federales de FEMA, etcétera. No. ¿Qué vamos a hacer con esta problemática de construcciones en la zona marítimo terrestre? ¿Qué vamos a hacer para proteger esa zona marítimo terrestre a nivel municipal? Porque lo importante aquí no es decir que, no, eso le corresponde al DRNA. Sí, es cierto, pero el municipio tiene jurisdicción territorial, puede articular política pública. El partido que está en el gobierno estatal es el mismo del municipio. El mismo, ¿por qué no está pasando nada? ahí en nuestra primera reportaje, con el algo al cuello, las comunidades y la naturaleza, nosotros también reseñamos, ponemos un contexto muy importante, y es que en Cabo Rojo es el epicentro de 11 denuncias ambientales. En la región suroeste es el municipio que más denuncias tiene en el mapa de costa. El mapa de costa es una iniciativa que lanzó la organización Amigas del Mar, y es una herramienta digital e iniciativa que invita a la ciudadanía a denunciar mediante documentación fotográfica geolocalizada y un informe situaciones irregulares, violaciones ambientales en las costas, como lo que hemos estado conversando, construcciones sin permiso, remoción de terreno o capa vegetal o cierre del acceso a la costa. En Joyuda precisamente hay dos denuncias, una de construcción en costa y otra de remoción. Estoy hablando de mapa de costa. En Playa La Mela, que nosotros utilizamos un video de una carey que trata de desovar y encuentra construcciones. Y lo utilizamos de ejemplo porque es precisamente con lo que pueden enfrentarse los careyes que ya no pueden llegar a Joyuda. Allí en Playa La Mela también se registra una denuncia de remoción de terreno. En Bulle hay una construcción en la costa y otro bloqueo de acceso a playa. Y lo que ahorita señalaba Varionex, y volvemos, esto no es una suposición, esto está documentado y geolocalizado. El Combate es el lugar donde más denuncias hay, en mapa de costa, dos de remoción de capa vegetal de terreno, cierre de acceso a playa y otra de venta a lote
en el barrio entre el barrio Playero y el Caño de Boquerón, que me parece que eso se ha reseñado como que es un proyecto que por ahí anda la familia Estuve. Debe ser el área de los pozos, ¿no? Ese debe ser. Correcto. Es un proyecto enorme. Este, Conlleva, o sea, as- la construcción de una marina, el uso de la laguna donde los ostioneros van a recoger sus ostiones para la venta. O sea, mira el impacto que ese solo proyecto, que está dirigido también a gente rica, va a tener en la comunidad de Boquerón. Que a mí eso me suena algo similar a cuando se fue a construir la Marina de Boquerón. Yo estuve en el comité que dio la lucha para que no se construyera. En el área donde se construyó la Marina de Boquerón había un manglar que filtraba las aguas de escorrentías que venían del vertedero y limpiaba el área. Ahí se batalló para que ese manglar no lo eliminaran. Lo eliminaron ¿tú sabes cómo vendían ese proyecto? Como un proyecto de viviendas de interés social. Tú puedes pagar $800,000, Wario, por Claro un que no. allí. Tú puedes pagarlo, Marco. De hecho, es bien interesante, ¿verdad? Porque yo, aunque no tengo, sí recuerdo cuando se comenzó a construir ese proyecto, porque eso fue en los 2000 más o menos, finales del 90, principios del Sí, 2000. correcto. Ese proyecto es importante porque en los 90 en Cabo Rojo había una moratoria de construcción. Tan pronto llega Rosselló, padre, Papadoc, eh, comienza la desregulación de permisos para la construcción y se le da el visto bueno entonces para la construcción de esa marina que contó entonces con el apoyo del alcalde, del fenecido alcalde San Padilla Ferrer Correcto. y con toda la oposición de la comunidad de allí, de su entorno inmediato, que era la comunidad, que es la comunidad del poblado de Boquerón. ¿Por qué? Porque se iban a ver afectados también ellos, porque ese ecosistema, como muy bien señala Janet, le daba de comer, porque las opciones que a la gente le encanta comer vienen de allí, del mangle. Es decir, que había una relación directa entre ese ecosistema y la economía de la cual depende hoy el poblado de Boquerón y los ostionoides. De hecho, esa otra construcción que se está proponiendo en el área de los pozos también es un lugar importante porque allí es donde salen todas esas ostiones hoy en día y que está al otro lado del balneario. Eso lo que... Eh, Así que la marina y esa posible construcción van a tener unas consecuencias nefastas para la economía del poblado de Boquerón. Lo otro eh, que pasó en esa área, ¿verdad? Es que como consecuencia hubo una mitigación y entiendo que se creó parte de lo que hoy es el refugio de Boquerón, porque hubo que dar se le transfirieron unos terrenos, parte de unos terrenos al DRNA para poder mitigar parte de las consecuencias que en efecto no se puede mitigar un carajo porque ya había un daño en ven esa acá, área. es que a mí, cuando tú me hablas de mitigación, a mí me parece la cosa más tonta del mundo. O Tú cínica, estás dañando en un lado, pero yo te doy esto otro pero hello, es que es no, eso no cínico. funciona así en la naturaleza. ah, Ujú. ah. Eso es Y estúpido por tiene, completo. y tiene cierto sentido en, por ejemplo, pues yo puedo pensar en que pensando en mitigaciones importantes, por ejemplo, cuando se extiende la pista del aeropuerto internacional para para que lleguen aviones más grandes, hay una mitigación muy importante que es que se hacen unas reservas y se protegen más humedales en Loíza precisamente. Entonces, en ese caso, esas mitigaciones, pues, porque esa pista había esas son importantes, pero es totalmente cínico y entonces lo que es muy importante, y ahorita yo lo estaba subrayando con el cuerpo de ingenieros, es que las comunidades se han enfrascado en lo que yo ahorita mencioné de buscar las soluciones basadas en la naturaleza, restaurar los manglares, sembrar arrecifes de coral, restaurar las praderas de hierbas marinas y sobre todo los experimentos más exitosos, que son las restauraciones de dunas que hace Vida Marina UPR, que hace el No, Arrecife Robert Pro Meyer, Ciudad, Robert Meyer, que hace el Friday, Surfrider, restauradores de cuencas, protectores de cuencas. Coco PR. Entonces, Coco PR se lo han lanzado las comunidades y las organizaciones y han sido exitosas
Imagínense si el Estado invirtiera su dinero en impulsar más aún las soluciones que ya están enfrascadas en las comunidades. Si se hiciera desde una iniciativa de Estado de restaurar dunas, de restaurar manglares, y volvemos, ahorita es bien importante que lo dijo Warionex y lo hemos reseñado en Marea Ecologista, hay la evidencia. El Instituto de Planificación y Investigación Costera, COREPI, hizo un estudio importantísimo ahorita. Hemos hablado aquí las playas después de María, ¿qué ha pasado? Hay un antes y después en las costas de Puerto Rico. Y COREPI identificó que es vital proteger como infraestructura crítica, así es la palabra que usan, los manglares, las praderas de hierbas marinas, los arrecifes y las dunas para salvaguardar a Puerto Rico del cambio climático y del aumento en el nivel del mar. Y en ese estudio hay una serie, no solamente es que está pasando y que haya creación y erosión de playa y que hemos perdido o que la arena se ha metido tierra adentro y ¿verdad? Ha dañado como ha habido, por eso estas restauraciones de vida marina, etcétera. También el mar ha entrado más de lo común y ha derrumbado El dunas. manglar era la primera línea de defensa contra las Entonces, marejadas ciclónicas. esto es Era, bien porque ya casi no quedan importante manglares. porque los compañeros están en los manglares del suroeste y del sur. Son bien distintos a los que estamos hablando ahora de los del norte, que tienen una relación con las dunas y que los manglares están protegidos por las dunas como primera línea de defensa y particularmente en Isabela y Camuy, a la marejada ciclónica y en Manatí, derribar esas dunas con una fuerza brutal, los manglares quedaron totalmente expuestos y entonces se murieron, como es el de Jobos, otros, el de, el de Pastillo también. Hay muchos spots en el norte, en Fincanoya, que reseñamos una siembra en Marea Ecologista, donde pasó este fenómeno también. Aquí en la laguna de Joyuda hay una mortandad de manglares enorme. Eso tú Y vas por por ahí, eso es lo puedes ver automáticamente. Por eso es que vemos también tantas pelotas de comején en los manglares. Es que no es que el comején ataca cuando el árbol ya tiene Moribundo. un daño. Sí. Así que está muriendo. No es que el comején se lo está comiendo. Queríamos aclarar eso porque mucha gente, ¿verdad? Tenemos una mala impresión del comején y es al revés, un insecto muy, muy importante. Compañeros, también quería repasar, hay otros dos casos más, pero también ahora hablamos del cuerpo de ingenieros, pero también está el de RNA. ¿Qué otros pasos va a seguir haciendo la comunidad? ¿Qué otras puertas van a tocar ahora? Mira, yo creo que más allá de la denuncia, ¿verdad? Y creo que la difusión a través de los medios de comunicación va a ser clave, ¿verdad? Porque al igual que pasó en el 2022, ya esto ha trascendido Cabo Rojo, hay unos lugares comunes con otras comunidades. Eh, por lo menos yo como residente he participado en otros espacios de lucha comunitaria que son lugares de aprendizaje. Y que obviamente estamos muy pendientes a lo que estaba pasando, por ejemplo, en Aguadilla con el caso de Ramona, porque no solamente son lugares de aprendizaje y donde podemos manifestar nuestra solidaridad, es que estamos pendientes, ¿verdad? Sobre casos similares que pudieran pasar en esta comunidad producto de este proceso acelerado de desplazamiento. Ciertamente, en este momento la bola está en la cancha del DRNA y del alcalde de Cabo Rojo, quien de momento no se ha expresado sobre las denuncias. El Entiendo cuerpo de que ingenieros puede aparecer si quisieran. el cuerpo de Oye, ingeniero que también. llevan tiempito tratando de contratar a un relacionista con la comunidad. Ese anuncio en LinkedIn sale, mira, Cada rato. Mike, parece que nadie lo quiere. y una cosa bien importante, esa noticia que tú publicaste ayer, que está sumamente bien documentada, vi que tenías un video que documenta muchas de estas construcciones ilegales. Yo presumo que en Recursos Naturales tienen ese video ya, que el cuerpo de ingenieros vio ese video, que el alcalde vio ese video. ¿Qué más quieren para poder tomar acción contra todo lo que si tú se lo pusiste en bandeja de plata? Ciertamente hay un trabajo de documentación bien hecho de que la evidencia está ahí en esos videos y en esas fotografías con una fecha.
Y también es importante recalcar que como está esta herramienta que acabamos de señalar de mapa de costa, hay otras herramientas, el catastro del crimen. Recientemente para la naturaleza saca una aplicación Ciudadano Protector, el mapa de la Junta de Planificación del Plan de Ordenamiento Territorial, de uso de terreno, perdón, el PUT. Todas estas demuestran que muchas de estas construcciones, ahora que sabemos ideal, en efecto están en la zona marítimo terrestre. Y son muchas más. Y el problema es que lo que hablábamos ahorita, que para Ramona sí hay una orden de desahucio, pero para el futuro también proyecto que se quiere hacer en Shax, tirando por las dunas que quedan, que protegen a la comunidad de las inundaciones de las quebradas, del agua que baja del Carso de arriba, de los Peñones. Ahí quieren hacer una urbanización, pero ahí no, ahí sí se pueden hacer las cosas. Ahí no sacan a nadie. Marco, y déjame traerte un caso que siempre lo tengo que traer porque me toca muy de cerca. Cuando pasó el huracán María, los pescadores de Crash Boat perdieron la villa pesquera. La marejada se la destruyó, quedó una parte, ahí ellos la volvieron a habilitar cuando llegó el agua y pudieron tener luz, pero vino una bravata que le destruyó lo que tenían en pie. Vino el Departamento de Agricultura, como eso le pertenece al Departamento de Agricultura, removió todos los escombros y dejó todo ese espacio libre. Pero los pescadores, la villa pesquera, paga el crimen y eso aparece señalado como que le pertenece a los pescadores, incluyendo el estacionamiento. ¿Qué pasa? Hispanic Federation le dona un food truck a los pescadores de Crash Boat, lo habilitan, le ponen todos los muñequitos para poder tenerlo como restaurante y para poder vender su pesca fresca. Porque ese espacio, la gente todavía llega buscando la villa pesquera allí. Es un food truck magnífico Es con un food energía truck solar, captura agua de lluvia. correcto, correcto. Eso está Está al preparado día, está hecho al para... día de una manera sostenible. De hecho, Correcto. está que se puede sacar de allí si viene un mal tiempo. Se le hizo un tablado alrededor que también es removible para que la gente alcance a la parte de arriba o poner unas mesitas. Tú sabes, darle ese espacio a los pescadores. El Departamento de Recursos Naturales no le da permiso. Sin embargo, tú tienes construcciones aquí en la orilla de Joyuda que están en la zona marítimo terrestre, Recursos Naturales, le dio permiso. Sí, tienen concesiones, En a el pesar de que caso, incluso concesiones que no son ni siquiera comerciales. Ojo, en el caso de los pescadores de Crash Boat, que lo están trabajando también los compañeros del colectivo La Maraña, están Correcto, y proyecto de ciudad. el proyecto de ciudad La Clínica de Derecho de la Inter y el programa Sea Grant. y el programa Sea Grant, es bien interesante porque lo que hablamos ahorita, el atractivo de Crash Boat y la imagen de Crash Boat son las yolas de los pescadores. Esas yolas de los pescadores es el atractivo icónico de la playa. Ahora hay un hotel allí que usurpa el nombre de la uva playera que se llama Cocoloba, una No es un especie de hotel, Airbnb, hotel, no son sé qué. alquileres a corto plazo. Y esa gente montó una barra vagón que está en la zona marítimo terrestre No y no solamente está en tiene la zona permisos. marítimo, no, y no solamente Entonces, eso, el vagón de los pescadores no puede. que no tiene los permisos, el del NA es el que se supone que le gestione los permisos con agricultura también y que le ayude en la gestión, no lo hace. Recursos naturales, Y no, allí está perdóname. la barra de Cocolobas vendiendo, Y aprovechándose. abre hacia el espacio de los pescadores. Una Eso cosita es lo que iba increíble. a comentar, que hable hacia el espacio público y de los pescadores. No es que la barra está desde su propiedad y se ve la playa, que sería legítimo, Pero ahí por tienes una supuesto, persona que es donante de los pero dos no. partidos. Cuando tú buscas su nombre en los Mm. donativos, le dona a los dos. Incluso, creo que le donó también a Julio Roldán. ¿Sabe? Y en, La persona es brillante, pero es puertorriqueño. Lamentablemente es un puertorriqueño. Que es más triste y es más doloroso, ¿no? Cuando es un puertorriqueño contra un grupo de trabajadores. Pero esta persona también tiene negocios con el gobierno. Él tenía una oficina en Ciudadela, allá donde vivía Julia Keller Herrera.
Ella tenía un Entonces apartamento. no hay una actitud, volvemos a lo que ustedes resaltaban ahorita, y yo lo he subrayado acá que se ha dado en la zona metro, no hay una actitud de convivencia, No. hay una actitud de desplazamiento y de despojo, Y de eh, destruirte. Te y saco de del sitio, no destruir. importa qué. Entonces es bien particular, y a mí me parece esto subrayarlo bien importante. Los atractivos que tienen los lugares, y lo hemos subrayado, Crash Bow, Aguirre, Oyuda, Piñones, son precisamente la naturaleza y la cultura que se ha generado alrededor de esa naturaleza. La cultura que se ha generado ahí de herencias ancestrales, históricas. Se desplaza eso, irónicamente, buscando el atractivo y se desplaza el atractivo. A su vez, que lo discutimos al inicio de este podcast, se le dan unas expectativas falsas a los clientes de estos nuevos lugares de playas privadas, etcétera, que no lo son en Puerto Rico y que a su vez Marea Ecologista tiene conocimiento de que le está trayendo problemas de seguridad a esos alquileres a corto plazo. Y nosotros sabemos que hay reclamos y vienen posibles demandas por estar rellenando playas, por estar poniendo decks que no están hechos con los aditamentos y los diseños de seguridad requeridos. Y están teniendo los turistas accidentes. Es decir, que la propia ambición les está causando la destrucción de su propia actividad comercial. Y esto está pasando ahora mismo. En Joyuda mismo yo tengo conocimiento de 2 casos que hay sometidos de reclamos a las plataformas, porque la gente se ha caído, se ha rajado. Hay gente que se ha podido matar, que se han caído en estos peñones y en estos rellenos de gaviones que están haciendo. Wow, no tenía conocimiento de eso. Así que no solamente está exponiéndose un riesgo de seguridad a la comunidad, a la naturaleza, sino que irónicamente contra la propia actividad comercial le está resultando mal este acaparamiento. Y los otros problemas que estábamos hablando también, irónicamente, afectan esa actividad comercial. ¿Quién quiere ir a un sector que está lleno de basura? ¿Quién quiere hospedarse en un sector que no puede dormir? Ujú. ¿Verdad? Todo tiene unos límites y nos parece que en ese sentido no se respetan. Así que quería resaltar aquí también que nos sigan a todos los que nos escuchan en las plataformas de Marea Ecologista. Nos pueden buscar en mareaecologista.com, en Facebook en Marea Ecologista, Twitter, Threads, Instagram, TikTok, WhatsApp y por supuesto en nuestro portal Marea Ecologista en YouTube y en las plataformas de podcast, principalmente en Spotify. Wario, ¿dónde podemos seguir a Plan de Contingencia? Bueno, nos pueden seguir en P de Contingencia en Twitter e Instagram. Excuso al compañero y buen amigo Esteban Gómez. Tenía compromiso hoy, no podía estar con nosotros, pero decidió que había que proceder con esta entrevista, ¿verdad? Y que la pusiéramos también en nuestra plataforma. A mí me pueden seguir por Twitter e Instagram como Wario Candanga. Yo soy Marcos Pérez Ram, pero no, allá no, casi no uso las redes sociales, pero ando por ahí también, los leo y siempre estoy pendiente, pero síganos en nuestras plataformas de Marea Ecologista. Y quería también, antes de despedirnos, Janet lo ha dicho muy humildemente pero el trabajo súper extraordinario que hace la unidad de Sea Grant, Ujú. el recinto de Mayagüez. Esto merece un programa de Marea Ecologista entero y de plan de contingencia, porque es una labor histórica, es una labor multisectorial impresionante, complicadísima, de educar a pescadores en manejo de meros, de vedas. Ahora los están educando también en otros lugares para sembrar carruchos. Extraordinario, es un trabajo que también requiere educación popular a las comunidades, a las escuelas, a los maestros. Es una iniciativa que lleva mucho tiempo también y yo quiero desde eso pues subrayar que Janet es un súper componente bien importante, sobre todo en las relaciones con los pescadores y con las comunidades pesqueras. Gracias, Eh, Marco, por tus palabras.
y bien importante lo que están haciendo, es lo que por ahí vienen noticias bien bonitas del cómo se está bregando con los carruchos, cómo se está bregando con los arrecifes de coral, y los pescadores van, no solamente van, son ya parte súper, súper importante de todas estas iniciativas. Y lo encuentro muy bonito, muy poético en el sentido de también de cómo se comparte el conocimiento, y cómo ellos también, yo me imagino que Janet aprende muchísimo, y los científicos que trabajan con ellos, de los pescadores, porque eso debe ser lo muy bonito, y me encantaría hablar de eso, de Una ese programa. retroalimentación brutal. Una retroalimentación. A ver, Todas algo, estas Marco. comunidades tienen un conocimiento ancestral, magnífico, ¿verdad? Te iba a comentar, Y Marco, cómo yo llegué a trabajar a Seagrant. Fue gracias a una conversación que escuché de unos pescadores en Puerto Real. Un día que fui a comprar pescado y ellos estaban llegando de pescar, estaban hablando de lo que ellos comen. Y yo quedé absorta escuchando. Y llamé, yo había regresado a la universidad nuevamente porque quería estudiar y estudiar, estudiar. Y había cogido clase con Manuel Valdés Piscini, sociólogo, antropólogo y sociólogo. antropólogo y sociólogo, ¿verdad? Me Me corrigen, dijo, ustedes Sí. son de allá del oeste. Manolo, mira, escuché a estos tipos hablando de tal cosa. Un par de días después me ofreció trabajo y ahí estamos hasta el día de hoy. Y Manolo es una persona que ha hecho muchísima investigación de las comunidades costeras, ¿verdad? Sí. Me corrigen, Y pesquera. De hecho, él y vivió en pesqueras. Puerto Real cuando estaba haciendo su tesis doctoral para tener el sabor y lo que ocurre, ¿no? Directamente. No es que se lo contaran, sino que él estaba Sí, como viviendo buen ahí. antropólogo, ¿verdad? Por Ahí, Flow supuesto, Cindy Mintz fue a por vivir allá a supuesto. Puerto Y las Real. hijas de Manolo dice que son pichicheras también. Qué Fueron chulería. ahí prácticamente. Así que sí, es bien importante resaltar ese trabajo, y ahora es muy bonito que también hay una nueva generación de científicos. Los entrevistamos en Marea Ecologista, ¿verdad? El profesor que hizo el estudio de la bioacústica de los manglares en Aguirre, pero sus estudiantes también de biología marina, y hay una nueva cepa de jóvenes que usan nuevas tecnologías y nuevos acercamientos en la ciencia, y están muy entusiasmados con la restauración de ecosistemas, y es muy, muy importante ese trabajo que hacen de sobre todo involucrar a las comunidades pesqueras, y también mantienen a Puerto Rico en sintonía, porque esto es una tendencia mundial. En muchos países, el involucramiento de las comunidades, como lo está haciendo el programa de Sea Grant, es súper fundamental. En África, por ejemplo, para que dejen de pescar manatíes en algunas comunidades, en Camerún, que lo hemos reseñado, que hay un acuerdo colaborativo con el Centro de Investigación del Manatí Caribeño, con Mignucci. Pues hay que, también un proyecto bien bonito, el doctor Kamla allá, de bregar con las comunidades, ¿verdad? Pero no desde el paternalismo de decirle no, no pesquen más manatíes, no cacen, sino vamos a aprender, vamos a buscar nuevas formas, y para eso también hay que escuchar a las comunidades, y eso es lo que hace Sea Grant. Eh, en, en nuestros podcasts y en nuestros materiales hemos compartido muchísimo de la material base de Sea Grant, que es un manglar, por ejemplo, es un folleto fundamental, existe para escuelas y para maestros. Explica muchas de las cosas que hemos tocado de ladito, ¿verdad? Pero no hablamos de las especies de mangle que hay en la laguna de Joyuda, pero en esos documentos está, así que los invitamos a que los busquen, y también se eduquen y compartan conocimiento. Así que con esto nos despedimos por hoy, de nuestro podcast Marea Ecologista. ¿Y cómo tú le Plan de pusiste, Eduardo? contingencia. Yo le Plan de puse, contingencia, no, Marea Contingente Ecologista. la marea de contingencia ecologista. La marea de contingencia. Y agradecemos a Janet, y un placer Gracias por tenerte. tenerme. Y tenemos que hacerte reincidente, y hacemos esa promesa. Vamos a hacer algo largo y tendido, pero hay que prepararnos bien para hablar chévere de Sigrant, para empezar por lo más inmediato y vamos para atrás. Cuando Hasta tú quieras. agradecido. A ustedes.
Gracias por sintonizar y estar con nosotros, escucharnos. Este es su podcast Marea Ecologista y Plan de Contingencia. Sigue la marea.